Perdón. ¿Me escuchan? Sí, dígame. Profe, yo tengo una duda del parcial, porque había unas opciones que eran de que aceptar, que me daban para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en las opciones decía aceptar, rechazar hipótesis nula, aceptar H1, o sea, la hipótesis alterna. Y las dos eran válidas y yo no sabía qué contestar. ¿Cómo sería así? Porque si yo rechazo la hipótesis nula... No. Solamente una es válida, pero no lo voy a discutir ahora porque todavía el grupo de mañana tiene que hacer el examen. Solamente una es válida. Yo expliqué ese tema, insistí en que notaran ese tema. Una de esas dos es válida, no las dos. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Ahí les mandé el enlace. Tengo 26, 20, ¿qué? 26 estudiantes en sala, nada más. Y todavía me faltan por entregar algunos el examen. Hay 5 por entregar el examen porque Wilmer ya me avisó que tiene problemas. ¿Y qué pasa que yo no puedo? Es que estoy compartiendo, dejar de compartir, espérate. Estaba en veremos. Vamos a compartir entonces. Confírmenme si ya yo inicié la clase de regresión con ustedes y les expliqué los coeficientes de regresión y de correlación. ¿Me confirman si eso es así? Ramses, entregaste tu parcial, te tenían lista pendiente. No lo puedo ver ahora. ¿Me escuchan o no me escuchan? Profesor, el mío le llegó. Bueno, la clase es crítico. Entonces, ¿quién me preguntó? ¿Quién? También. 1,500 personas. Hola, La profesora me lo comunicó. Hola, sí, debe haber llegado porque ahora sí yo no te... Sí, pero tengo problemas con el audio, no los escucho bien, así que voy a usar la data. Para que pudieran participar todos. Ser entropía. A los que no me han entregado, las hermanas Alarcón no me han entregado. Quiero saber cuál es el intervalo de confianza o cuál es en el último punto del intercepto. Marilian de Gracia y Yamilet Santimaría. Todos los demás ya los he recibido. Así que ahora voy a cerrar esto. Más lo de las pruebas dentro de un rato. Es el parcial, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y ustedes saben. Paola, ¿estás bien? ¿Me escuchan bien? Hello. Sí, profe, se escucha bien. Profe, sí se la escucha. Aquí está. Entonces ya habíamos comenzado a ver la regresión lineal y algo hablamos de que cuando la relación entre las variables no es lineal, se puede linearizar haciendo algunos, por ejemplo, obteniendo el logaritmo de una variable, se puede obtener una línea recta. Obteniendo el inverso, se puede obtener la línea recta. O sea que yo expliqué una serie de casos en donde si la relación entre la X y la Y no es una línea recta, esta se puede adaptar. Haciendo modificaciones en la ecuación se puede adaptar a una línea recta. Bien. Hacemos esta adaptación porque para trabajar con los supuestos de una regresión lineal. Estos son los supuestos, ¿verdad? Los valores de la variable independiente X son fijos, medidos sin error. Ese es un supuesto, no quiere decir que eso sea
correctamente así. Ahora los participantes pueden ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profesora. Ahora, Entonces, X, la variable independiente, se asume que no tiene error en la determinación. Eso es bien importante para una regresión lineal. La variable Y es una variable aleatoria, ¿verdad? Esa sí va a tener cierto grado de error, ya que es una variable aleatoria. Para cada valor de X va a existir una distribución normal de valores de Y debido a las variaciones de Y que es aleatoria. Es decir, que hay subpoblaciones de Y en cada X. Las varianzas de estas subpoblaciones son todos iguales. Eso es lo que se asume en el análisis de regresión lineal. Todas las medias de las subpoblaciones de Y están sobre la recta, en la recta de mínimos cuadrados. Los valores de Y están normalmente distribuidos y son estadísticamente independientes. Estos supuestos lo usamos para poder hacer una serie de inferencias usando pruebas de hipótesis y para verificar qué tanto los resultados de los coeficientes de regresión y el coeficiente de correlación se ajusta a lo que se predice o a información anterior. Así que ensayamos estimaciones sobre los coeficientes de regresión A y B y el de correlación. Estas ecuaciones que ustedes ven aquí las tienen que tener siempre a mano, porque con estas ecuaciones podemos determinar la varianza. También se indican los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Los grados de libertad en todos los casos son n. N es el número de pares menos 2, porque cada X y las X tienen se le resta un grado de libertad y las Y también. Así que n, el número de pares menos 2. Esos son los grados de libertad. Y aquí lo ven, es el denominador para el caso de la varianza de la Y en X. Está también para obtener intervalos de confianza y tenemos también para obtener los valores críticos de la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación. Recuerden, porque se les olvida las cosas que yo les digo, los coeficientes de regresión, si yo les pregunto cuáles son los coeficientes de regresión, los coeficientes de regresión son la pendiente y el intercepto, nada más. R es un coeficiente de correlación, ¿sí? Ahí se asume el grado o se infiere sobre la magnitud de la relación entre X y Y. ¿Sí? Así es. Entonces, estas ecuaciones la tienen que tener a mano para poder avanzar y hacer todas las pruebas y las estimaciones. Realmente el intervalo de confianza para las Y no lo vamos a hacer. Es la ecuación más compleja que hay. Sin embargo, podemos hablar un poco sobre cómo va a variar ese intervalo de confianza a medida que nos vamos alejando del centro, del promedio, el punto que es el promedio de X y el promedio de Y. Ese punto central tiene una mínima variabilidad. Y a medida que nos vamos alejando de ese punto promedio, el intervalo de confianza para las Y va a ir aumentando, tanto si nos alejamos hacia la derecha como si nos alejamos hacia la izquierda. Necesitamos determinar la varianza de Y en función de X. Recuerden que Y varía porque varía X. Y eso lo estamos viendo con el coeficiente de asociación. El grado de variación, aquí no está, el grado de variación de
y que se debe a la variación de x. Entonces aquí está la varianza, cómo se determina. Y ustedes pueden ver que parece ecuación compleja, pero hay una técnica muy sencilla y muy, ¿cómo les diría? Si la siguen paso a paso, no van a tener problemas. Si trabajan con la calculadora, no van a tener problemas. Y si trabajan con una hoja de cálculo como Excel, tampoco deben tener problemas y tampoco les va a demorar mucho hacer el cálculo. Y para eso vamos a usar este ejemplo. El primer ejemplo que les pusimos, que fue en la curva de calibración de un compuesto, en donde se graficó la concentración preparada versus la absorbancia. En este caso, la concentración, que son de soluciones estándares, va a ser mi variable X. Y la absorbancia es mi variable Y. Para que ustedes sepan cuál es cuál, siempre es importante de ver cuál depende, qué variable depende de cuál. Hay una dependencia de la absorbancia sobre la concentración, entonces la absorbancia es su Y. ¿Sí? Generalmente el tiempo transcurrido, particularmente en los análisis farmacocinéticos, es mi variable X. Pero en estudios farmacológicos, ese tiempo puede ser una respuesta, entonces puede ser mi variable Y. Así que ustedes tienen que poder ser capaces de elucidar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Eso es importantísimo para obtener la ecuación. Y es importante porque asumimos que la variable X está medida con exactitud y que no tiene error. Mientras que la variable Y es una variable aleatoria. Así que si se equivocan en esa consideración, entonces los resultados que vamos a obtener no van a ser, particularmente en las pruebas de hipótesis, no van a ser los adecuados. Bien, para obtener los valores de las ecuaciones como esta, la de la variable, la varianza de la Y en función de X, ustedes ven que tenemos aquí la suma de los cuadrados de Y menos la suma de Y elevado al cuadrado dividido entre N. N es el número de pares. Menos B, que es la pendiente, multiplicado por la suma de los cuadrados de X menos la suma de X elevado al cuadrado sobre N. Esto que está aquí, suma del cuadrado, la suma del cuadrado de Y, este término, el primer término, suma de cuadrados de Y menos suma de Y elevado al cuadrado sobre N, representan la suma de cuadrados de la variable Y. Igualmente, lo que tenemos acá representa la suma de cuadrados de la variable X. B es la pendiente. Y N menos 2 son los grados de libertad. Yamilet entró. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Es eso, esos valores. Entonces, pareciera, si lo hago manualmente sin calculadora, yo necesitaría obtener primero elevar X al cuadrado, ¿verdad? Y luego sumo todos estos cuadrados y me va a dar la suma del cuadrado de los cuadrados de X. Igualmente, elevo Y, cada valor de Y al cuadrado, ¿verdad? Y luego lo sumo y me da la suma de el cuadrado de las Y, ¿sí? Y luego también hago otra columna, haría otra columna, si lo hago manualmente, multiplicando Y, X por Y para cada valor, para cada par, y obtengo, lo sumo todo, y voy a obtener la sumatoria del producto XY.
Ahora bien, como trabajamos con calculadora o con computadora, no tenemos que hacer este procedimiento. Ustedes lo pueden obtener. Lo que yo necesito para resolver las ecuaciones anteriores es la suma de mis X, la suma de mis Y, la suma del cuadrado de mis X, la suma del cuadrado de mis Y la suma del producto XY. También puedo necesitar el promedio de X y el promedio de Y. Con estos promedios yo puedo definir el punto medio en la curva. El punto X promedio, Y promedio, cae directamente en la recta, sin error. ¿Ok? Entonces, para obtener la varianza de Y, aquí se lo repito, hacemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo quiero que ustedes lo hagan, tengan a mano su calculadora e introduzcan los valores. Primero tienen que poner la opción 2 stat, ¿verdad? Que es la de estadística, y de ahí escoger la ecuación, que es la de regresión lineal. Ya yo lo hice, no quiero borrar el mío, porque yo soy más lenta que ustedes introduciendo los puntos. ¿Sí? Ustedes hacen eso como lo hicimos la vez pasada, y luego pueden pedirle para verificar en la opción 5, le piden el valor de A, que es su intercepto, el valor de B, que es su pendiente, en la opción 5. 2, B es su pendiente. También le pueden pedir R, en la opción 5, R. Las otras opciones que le pueden pedir aquí, en la opción 5, la otra información que le pueden pedir es el valor de X cuando conocen el valor de Y. ¿Sí? Introducen un valor de Y, por ejemplo, digamos que la absorbancia de un desconocido me dio 0.5, introduzco 0.5. Voy a poner 0.5, CIF 1, 5 y la opción 4. Y me va a dar 20.67. Ese sería el valor de X para un valor de Y de 0.5. Y si ustedes lo ven aquí, si yo introduzco 0.5, me debe dar una concentración un poquito por arriba de 20. Y así establezco mi desconocido. O si yo quiero hacer una extrapolación, digamos que preparo una concentración de 50, pongo 50, Shift 1, 5 estadística, y le pido entonces 5, la Y para 50, y la absorbancia me va a dar 1.21. ¿Sí? Así que eso es lo que hacemos para obtener los valores de acuerdo con la línea de regresión. ¿Pregunta hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Lo que queremos obtener es la varianza. Así que ya introdujeron los valores, le estaba dando tiempo para que me introdujeran los valores. Entonces aquí sí vamos a ir a Shift 1, si ya lo introdujeron, y entonces vamos en lugar de obtener la opción 5, vamos a pedir la opción 3, que es suma. Esa opción les va a dar todas estas sumatorias que ustedes ven aquí, las que están en la primera fila. Entonces ponen 3 y ahí está la sumatoria de X, de X cuadrado, la sumatoria de X, la sumatoria de Y cuadrado, la sumatoria de Y, la sumatoria de XY, y también, bueno, estas otras no, porque no estamos haciendo ninguna regresión cuadrática ni nada de eso. Así que es hasta las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 4 sumatorias que necesitan. ¿Ya lo hicieron? Hello. A ver. Sí, profesora. Estoy introduciendo los datos. Y les sale entonces estos valores. Verifíquenme si la sumatoria de X, cuando la piden, les sale 100.
Si la Sí, da, sumatoria de x cuadrado le sale 3.000. Y se da cuenta, no tienen que hacer la tabla. No tienen que ir a hacer esto. Eso es manualmente. Eso era en mis tiempos. En sus tiempos, ustedes solamente tienen que usar la calculadora y pedirle la información. Y pueden usar todas las cifras significativas que ustedes quieran usar, ¿sí? Particularmente cuando se trabaja con pendientes que tienen valores tan bajos, ustedes quieren usar más cifras significativas. No es bueno estar redondeando así. Así que pueden usar todas, anotarlas todas, ¿sí? Entonces, n es 5, eso se lo piden en la opción 5 de regresión. El promedio, creo que se pide aquí también. A ver, el promedio. No, el promedio se pide. Sí, está. Ok. Sí, está. Ok, el promedio. Yo creo que es en 4. Sí. En la opción 4 de varianza le sale el promedio. 2 sale 25. Y también el promedio de X y el promedio de Y. 4 también le sale el promedio de Y. Ahora, ahí sale la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y. Y también, sí, la desviación estándar de X y de Y. Pero esa no es la que estamos nosotros buscando. Si ustedes ponen en la de Y, que es la opción 7, a ver qué les da. Fíjese que lo que le va a dar es la desviación estándar de la variable Y. No la desviación, no la varianza, porque si lo elevan al cuadrado no les va a dar lo mismo. No le va a dar la desviación estándar de la variable Y dependiente de X. Esa es otra variable. Así que no cogen, no pidan esa ni por error, ¿ok? Eso lo tienen que calcular y tienen que usar esta ecuación. Ahora, para usar esta ecuación, fíjense que aquí tienen toda la información que necesitan. La sumatoria del cuadrado de las Y cuadradas, ¿verdad? Es 1,760729. Aquí yo puse 1,7607, la redondeé. La sumatoria de Y es 2,421. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado, no es lo mismo. Y dividirlo entre 4, porque hay 4 pares. ¿Hay 4 o hay 5? Yo puse 5 aquí. A ver, ¿cuántos pares eran? A mí, 4, profe. a mí me salió 4, profe. Sí, son 4. 1, 2, 3, 4. Así que aquí pueden corregir en esta diapositiva, n es igual a 4, no 5. Pero aquí en la ecuación lo usé bien, porque puse 4 y 4 es n. Y los grados de libertad sería 4 menos 2. Entonces, dígame. Es 4 menos 2 porque se le resta el grado de libertad de X y de Y. O sea, uno Exactamente, de cada uno. exactamente. A Así pesar de que la suma es la suma de los pares, ¿ah? Porque hay 4 pares, 4XY, ¿sí? Pero cuando vas a ver los grados de libertad, en el caso de regresión, se le resta 2. ¿Por qué se le resta 2? Porque hay un promedio que es fijo, o sea que la variabilidad de Y o la suma de las diferencias de Y se basan en un promedio de Y que es fijo y la de X también. Entonces hay 2 puntos fijos, el promedio de X y el promedio de Y. Por eso es que se le resta 2 al número de pares. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces ya ahí lo tienen. Fíjense que el número que les sale muy chiquito, pueden usar nomenclatura científica 1,939. Sería redondeado.
4 cifras significativas por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, por 10 a la menos 4. Esa sería en denominación científica, para no usar esos tantos ceros que cuando van a pasar la información de un problema a otro se les olvidó un cero, y incluso a mí una vez haciendo una transferencia bancaria se me olvidó un cero en mi número de cuenta y no pude hacer la transferencia. Es un error común, por eso es que a veces es mejor usar la forma científica para expresar números tan pequeños o números tan grandes también. Las cifras significativas son estas que están aquí. Esta es la que importan. Estos ceros realmente no son significativos. Entonces, ya conociendo la varianza, podemos entonces proceder a hacer diferente. Yo dije que no iba a hacer intervalo de confianza. Sí, puedo hacer intervalo de confianza, ¿verdad? Límites de confianza y prueba dependiente. Así que dice el ejemplo 4, supóngase que se comunica un valor de 0.025 para la pendiente, que a nosotros nos dio 0.02. No, la pendiente nos dio, sí, 0.02429. Eso fue lo que me dio la pendiente. Para ver si es el mismo problema. Sí. 5 regresión, 2 pendiente. Sí, 0.0224. Eso es la lo que me dio. pendiente sería B. B, sí, B es la pendiente. Listo. Y les dio 0.024 cuando hicimos la regresión, pero aquí dice que se comunica que el valor es de 0.025 para la pendiente de la línea en una publicación autorizada sobre este procedimiento. Realmente esto es un adorno que le pusimos, pero la pendiente se obtiene a través del coeficiente de extinción. Cuando ustedes entren a dar análisis de productos farmacéuticos van a entender qué es el coeficiente de extinción en un análisis de espectrofotométrico. Entonces de ahí sale, eso está reportado, eso es estandarizado para ese medicamento. Pero ese coeficiente de extinción expresado en las mismas unidades que yo tengo de mis datos, porque normalmente el coeficiente de extinción se expresa como la absorbancia por mol. Aquí sería la absorbancia por miligramos por litro y no por mol por litro. Por eso es que puede variar. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos. Se desea determinar si la pendiente del experimento del ejemplo 1 es diferente a 0.025 con esta confianza. Entonces, podemos hacer también una prueba de T, pero también lo podemos hacer, recuerden, por intervalo de confianza. Haciéndolo por intervalo de confianza es como hacer una prueba de T bilateral. Entonces, el intervalo de confianza al 95% sería igual al valor obtenido en mi regresión lineal más o menos T. ¿Cuántos grados de libertad? Sería 2. Y la prueba es bilateral, 5%. Es alfa. Entre 2 quiere decir que es bilateral. Ese valor, si ustedes lo buscan en la tabla, para 2 grados de libertad, ese valor es a un nivel de significancia de 5%, bilateral sería de 4,302. ¿Lo vieron? ¿Me están siguiendo? Esto lo multiplicamos por la desviación estándar de la pendiente. Eso es la raíz cuadrada de la varianza de la pendiente. ¿Cómo yo saco la varianza de la pendiente? Pues la fórmula me dice que la varianza de la pendiente esta es la varianza de XY dividido entre la suma de cuadrados de X. Esa suma de cuadrados de X van a ver que siempre la van a utilizar y es igual a 500.
¿sí? Porque es 3.000 menos 100 al cuadrado, que sería 10.000 entre 4. Y eso me da 2.500. Y 3.000 menos 2.500 es 500. Ups, perdón. A ver, ahí está. Entonces, la varianza de la pendiente es igual a este número. Nuevamente, la notación científica me conviene porque yo quiero estas 4 cifras significativas o más. Así que hago la raíz cuadrada de este valor, del valor de la pendiente, de la varianza de la pendiente. Recuerden que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, así que esta fórmula es la misma que ustedes han empleado para sacar intervalos de confianza, ¿sí? Aquí pareciera, bueno, y no lo estamos dividiendo entre la raíz de n, no, porque B no es un promedio, B es un valor, es un coeficiente de correlación, así que esto es como si fuera un valor individual, como si fuera la X. Y entonces resolvemos acá la parte de la derecha y tenemos el intervalo. Ven que el intervalo va de 0.02161 a 0.02697. Entonces, si el valor teórico, que es 0.025, se encuentra dentro de este intervalo, ¿qué ustedes dicen? ¿Se encuentra dentro de ese intervalo? ¿Sí? 0.025 está dentro de este intervalo. Opale, no me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí es donde nosotros concluimos. Ahí es donde nosotros concluimos que este valor obtenido experimentalmente por regresión no es diferente a 0.025, que era la pregunta, ¿verdad? Es lo mismo que hacer una prueba de T. Si hacemos la prueba de T o una prueba de hipótesis, aquí todas serían de T porque el número de pares siempre va a ser menor de 30. ¿Ok? Entonces, acá, si hacemos la prueba de hipótesis, vamos a plantear como hipótesis nula que B es igual a este valor. 0.025, el valor teórico reportado. Y la alterna es que es diferente. Entonces la prueba sería bilateral. El nivel de significancia que hay, esto pueden tachármelo y poner nivel de significancia 5%, porque luego comprobé que esto era lo que les traía confusión y me buscaban en la tabla 2.5. Tienen que buscarme 5%. Bilateral. Así que pueden, no es el tercer paso es especificar el nivel de significancia, que es 5%. Así que les ruego que por favor tachen esto y pongan, lo reemplazan por nivel de significancia, 5%. ¿Sí? Determine el área de aceptación y rechazo. Bueno, primero tendríamos que determinar cuál es la variable crítica. Para 2 grados de libertad, la variable crítica es de 4,303. Entonces, y luego determinar con esa información de la variable crítica, ya yo puedo ver cuál es el área de aceptación y rechazo. Lo que hacemos actualmente es que ustedes en el punto 4 determinan el valor de la variable crítica con 2 grados de libertad. Eso es lo que tienen que determinar. Y como el signo no importa, está bien. Entonces, el quinto punto aquí sería determinar, que yo no sé si era el mismo orden que yo tenía. Sí, no era el mismo orden porque la hipótesis alterna iba en el paso 1.
Así que el error era el paso, el nivel de significancia era el 2 y la variable crítica era el paso 3. Y luego el 4 era determinar el valor T calculado. ¿Cómo lo voy a determinar? Voy a usar la ecuación, que es la que está en el cuadro que yo les dije. Por eso es que este cuadro, aquí les da cuál es la ecuación para la variable T calculada de la pendiente, del intercepto y de R. Y los grados de libertad siempre son 2 para poder encontrar la variable crítica. N-2, perdón. No siempre es 2, es N-2. Si tienen preguntas, me interrumpen. ¿Ah? Así que como pueden ver, aquí no se está siguiendo el mismo lineamiento que hicimos anteriormente porque esta parte no fue nunca modificada, ¿ok? De hecho, la iba a eliminar, pero ahora hay suficiente tiempo para hacer estas operaciones. Y eso es lo que van a hacer esta semana. No solamente hacer el análisis de regresión, sino también... ya se me acabó el tiempo casi. Sino que hacer también las pruebas de hipótesis. Ok. Entonces ahí calcularon con esta ecuación van a calcular su valor de T. Y el valor de T que les dio fue de 1,14. Este valor es menor que el valor crítico. Por lo tanto, la decisión es aceptar la hipótesis nula. Este valor 1,14 está dentro del área de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, si yo acepto la hipótesis nula era que B era igual a 0.025. Entonces, puedo concluir que la pendiente observada aquí puedo concluir que la pendiente observada es igual a 0.025. O no es diferente, porque la pregunta era si era diferente. Depende de la pregunta que me hicieron. Tengo que contestar. Se desea determinar si la pendiente del experimento es diferente de este. Entonces yo tengo que concluir que no es diferente. Eso es a lo que yo voy a concluir con ese nivel de confianza. La pendiente observada, que fue 0.02429, no es diferente a 0.025. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque es lo mismo que van a hacer con el intercepto, el mismo procedimiento, ¿verdad? Para el intercepto, la prueba de hipótesis, aquí no puse intervalo de confianza, la verdad es que es mejor hacer la prueba de hipótesis que el intervalo de confianza, pero la relación va a ser igual. Intervalo de confianza es como hacer una prueba de hipótesis bilateral, ¿verdad? Pero cuando yo quiero saber si es mayor o menor de un valor determinado, debo hacer una prueba de hipótesis. Recuerden que aquí yo tengo que corregir esto. El nivel de significancia es 5%. Eso es lo que yo necesito que ustedes especifiquen, alfa. Alfa es 5%. El área de error, el área de rechazo es 2.5% positivo por arriba y 2.5% por debajo. Calculo la ecuación para calcular el valor de T para el intercepto utiliza la varianza del intercepto. Entonces tienen que calcular la varianza del intercepto con esta fórmula. Y en el numerador es A menos 0 porque lo que quiero saber es si ese intercepto es igual a 0. ¿Sí? Acá tienen, ahí se calcula nuevamente, da valores muy bajos, es mejor usar la notación científica
Y luego calculamos T y tomamos la decisión. Este valor es menor que el valor. Fíjense que el valor crítico es el mismo para el intercepto que para la pendiente. ¿Por qué? Porque nada más depende de los grados de libertad y del nivel de significancia, que son los mismos. Así que es igual. Y por lo tanto, este valor está en el área de aceptación. Se acepta la hipótesis nula y se puede entonces concluir que el intercepto no es significativamente diferente de 0. Este para calcular el intervalo de confianza que va de menos este valor a más este valor y también está acá. Yo quiero nada más llegar entonces a adaptación de la línea con una ordenada de origen. En algunos casos se puede forzar por 0 el punto de origen. ¿Cómo se hace? Introduciendo el punto 0 concentración, 0 absorbancia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, estamos forzando por 0 la línea de origen, entonces lo único que nos queda es el valor de la pendiente. Y al hacer eso, podemos calcular la pendiente con esta ecuación más sencilla, forzando por 0, y me va a dar este valor. Fíjense que en el análisis de regresión sin forzar por 0 me dio 0.02429. Forzándolo a por 0 me da 0.02422. No hay una diferencia muy significativa, está en el tercer, cuarto, quinto posición y por lo tanto lo puedo aceptar como válido. Para el caso de R, la ecuación es un poco diferente para calcular el T. El T de R es igual, ¿verdad? A R multiplicado por la raíz de N menos 2 entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de asociación, R cuadrado. En el caso de R, la prueba de hipótesis es generalmente determinar si el R calculado es diferente de 0. Entonces, mi hipótesis nula va a ser que R es igual a 0. Pero si recuerdan, en la escala de los valores de R, un valor R igual a 0 quiere decir que no hay correlación. Y por lo tanto, si yo acepto, si en la prueba me lleva a aceptar la hipótesis nula, quiere decir que no hay ningún tipo de correlación entre mi X y mi Y. ¿Sí? Y por eso es mi hipótesis alterna va a ser que R es diferente de 0. No importa qué valor, puede ser 0.25, es diferente de 0. Entonces hay una correlación. Me puede marcar, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces hay una correlación y puede ser una correlación muy baja. No importa. Entonces, a veces queremos es hacer esta prueba con valores de R que me den un valor más significativo. Por ejemplo, que R sea de 0.9. Pero es un error. Hasta ahora, lo más que yo puedo hacer es determinar si hay o no hay correlación con la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación. ¿Hay o no hay correlación? ¿Sí? Y entonces ya aquí, mire los valores que me va a dar de T calculado, altísimo. Y mi valor crítico sigue siendo 4,303. Y fíjese el valor. Obviamente tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces mi conclusión es que R es significativamente diferente de 0, o mejor concluyo, en lugar de concluirlo así, voy a concluir que sí hay correlación entre las variables. Porque si hubiera aceptado la hipótesis nula, estaría concluyendo que no hay correlación. Así que es lo contrario. Ahí hay otro experimento que ustedes pueden. Aquí en este, por ejemplo, ya se me pasó la hora.
Bueno, hasta ahí ustedes tienen para hacer la práctica de esta semana. Antes de que se me vayan todos, déjenme revisar si todos entregaron el examen. Profesora, ¿y si hay un Profesora, la valor, por ejemplo, asistencia. A alguien que le publique la asistencia a quien llegó tarde, pareciera que Johannis, las hermanas Alarcón no han entregado el examen, las únicas, no lo hicieron. Johannis y Kijanis, entonces no lo hicieron. profesora, y si hay un valor, por ejemplo, 0,12, igual se indica que no hay correlación? Exacto. Si R te da, perdón, ¿qué es lo que te da 0,12? Discúlpame, me fui por otra vía. Por ejemplo, da 0,1. Igual se ¿Qué da indica que 0,1? ¿Qué es lo que te da 0,1? ¿Ah? ¿Qué te da 0,1? ¿El valor de T? No el te valor oí. con que se compara R. Bueno, vamos a El ver. valor con que se compara R. Porque R debe ser distinta, debe ser igual a 0. Entonces, Ajá. por ejemplo, si es 0,1, ya R queda siendo distinta de 0. Porque como es un 0,1 es bajito. Por eso. Si el valor calculado de R te dio 0,1 en lugar de 0.9999, si te dio 0,1, ese valor de T todavía te va a dar por arriba de 4,303, ¿o no? Podemos probarlo. Si el calculado es mayor que el crítico, entonces tienes que rechazar la hipótesis nula. Uy, iba a multiplicar con mi calculadora. Si tu valor de R es 0.1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2, 4 menos 2 es 2, está en 0.14 y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 1 menos 0.1 al cuadrado. Uy, me da 0.14. Entonces ahí tendrías que aceptar la hipótesis nula. Si tu valor de R te da 0.1, esa es la pregunta que me estás haciendo. Hello. Sí, profe, sí. Si tu valor de R te da 0.1, cuando calculas el T calculado, a mí me dio 0.14. No sé si lo calculé bien. 0.14. Entonces, ese valor es menor que el valor crítico, que es 4,303. Y por lo tanto caes en tu área de aceptación. Tendrías que aceptar la hipótesis nula para decir que no hay correlación. Muchas gracias, profesora. ¿Quién me hizo la pregunta? Muy buena. Porque no había visto, claro, si te da un valor de R tan bajo, ya te está indicando que si hay una correlación es demasiado débil. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser el valor de R para que te dé una correlación significativa? No sé, podríamos ensayarlo con varios valores. Traten de ensayarlo con un valor de R de 0.5 para ver cómo te da ese valor ahí. Sí, esa era mi duda porque usted había dicho que así de 0,25 es diferente de 0. Entonces ya R, ahí hay una correlación. Entonces mi duda era que si había 0,1, que aunque es bajito, sí igual había correlación. Pero sí, usted dijo que cae en el valor de aceptación. Ya entendí. Exactamente. Exactamente. Así que en 0.25 sí sale, se rechaza la hipótesis nula, no sé. Habría que probarlo porque eso no va a cambiar con los datos. 0.25 por la raíz de 2 dividido entre la raíz de 1 menos era 0.5, puse, ¿verdad? 0.5 al cuadrado. Todavía me da por Creo debajo. que era 0,1.
¿O es punto 5? Sí. Y el de, si es punto 5 me sale que no hay correlación. ¿Y si es punto 1? ¿Cuál es la No hay diferencia? correlación porque siempre que te salga el valor calculado menor que el crítico, ¿verdad? Tendrías que aceptar la hipótesis nula y al aceptar la hipótesis nula te está diciendo que no hay correlación. Así que podríamos ensayarlo para diferentes valores de R. Claro, con 4 pares, porque si tú aumentas el número de pares, eso te va a cambiar el valor calculado. Si yo trabajo con 10 pares, entonces sí me puede dar en el área de rechazo. No sé. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, usted preguntó quién le preguntó. Soy Quiñones. Perdón. Usted me dijo que quién le preguntó. Sí, ¿quién fue? Soy Quiñones. Mabel Quiñones. Mabeli, ok. Muy buena la pregunta, Mabeli. Profesora, Dígame. yo estaba viendo que la tarea número 1 que se le mandó al correo como que no me ha mandado calificación ni nada. A ver, la tarea número 1 que Me mandó aparece en Edilta. acá que no la he entregado, como que no la entregué, pero yo se la mandé al correo. Pero yo no te la corregí. Deja ver si te la corregí. A Edilta. Parece que no te lo corregí. Déjame corregir. A mí me parece que yo te mandé a decir que sí estaba corregida. 3071, Edilta. La tarea número 1, no tengo nada. ¿Tú me la mandaste al correo? Sí, profesora. Ok, lo voy a buscar en el correo. Ups, perdón. Ya los otros pueden salir si quieren, a menos que tengan alguna pregunta. Déjame buscar en el correo, Edilta, porque no lo tengo corregido. Edilta Rodríguez. Me dice, adjunto mi tarea. Ay, yo no la había visto. ¿Eso cuándo fue? El 1 de octubre. No, yo no la había visto. ¿Y por qué el 1 de octubre? Yo no sé qué fecha tenía esa tarea, profesora, no lo recuerdo, pero yo sí sé que se la envié el día que era en la mañana, el día que había que entregarla. Ah, este era el de los 32 datos. Había que usar Z, sí. Sí. Que sí se podía. ¿Es posible hacer un estimado del promedio estándar? Explique, sí se puede con la desviación estándar de la muestra. Sí, es correcto. ¿Y cuánto valía esa tarea? No recuerdo, profesora. Tarea, 7 puntos. Sí, está bien. Ahí te acabo de poner los 7 puntos. Gracias, profesora. Modifica entonces los puntos de... Oh, tienen los 10 puntos. Es que tienen bastante participación. Y te salió bien. Ok, perfecto, Edilta. Ya está corregido en mi hoja de cálculo, porque no lo voy a volver a mandar. Lo que te cambia es la columna de participación, te sale 10 puntos, 10 de 10. ¿Ok? Ya. Sí, profe, gracias. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y aquellos, porque yo aquí no tengo a nadie que lo hubiera hecho. No a nadie que le hubiera hecho ajustes en este grupo. Profe, yo le mandé un correo por eso.
Ana Solís. Sí. ¿Sobre qué me mandaste el correo? También lo mismo. Para la revisión de las notas, ajá, de la tabla que usted Sí. mandó. Oye, ¿por qué no me sale aquí? Ese sí está corregido. Es que no. Ese ¿Usted está mandó la corregido. tabla de nuevo, no, verdad? No, no lo mandé, pero el de Ana Solís, lo que pasa es que aquí me debió salir. Espérate. Ana, tú eres Ana Solís. Sí, profe. Cuando yo lo imprimí esto. Pero sí, ya está corregido. Y Ok, también gracias. el segundo parcial, que también me mandaste, me pediste que te lo evaluara. Pero tú pides que se te baje la nota del segundo parcial y se te suba la del primero, algo así. Ajá, porque es que eso fue lo que obtuve. En la primera tarea me dio, creo que fue 6. Y Ok, me había puesto yo 4. te tengo que mandar entonces cuáles son tus promedios actualizados. Ok, Ana, te lo voy a mandar ahora. Ok. Espérate, deja ver. Buenos días. Ajá. La que dice 100%, 10% y dice P más T1 más T2. Esa. Ana Solís. Ok. Ujú. Ajá.